Bueno, entonces en la carpeta talleres en la carpeta solución, entonces ahí les coloqué el paquetico de TSX, ¿sí? Esta es la solución de ese taller 1. ¿Cómo vamos a cargar ese paquetico? ¿Sí? Porque aún no lo hemos aprendido. Lo vamos a aprender en el taller 2, pero se los voy a mostrar acá. Para adicionar paquetes existentes, vamos a, sobre la carpeta SSIS Package, le damos clic derecho y le damos adicionar paquete existente. Cuando yo le doy acá, él me va a decir, ¿es un file system o es una base de datos? O está desplegado en una base de datos. Entonces yo ya puedo seleccionar, le puedo decir, no, conéctese directamente a una base de datos y me puedo descargar un paquetico que ya fue desplegado. O lo busco el DTSX, el archivito como tal, me lo jalo y me va a quedar adicionado en el proyecto de esta manera. ¿Sí? Entonces así pueden adicionar proyectos o paquetes ETLs existentes para modificarlos o todo este tipo de cosas. Vamos a ver en una clase, ya al final del módulo, toda la parte de despliegue y de seguridad. Ahí vamos a aprender cómo se debe desplegar estos paquetes para que cualquier persona no se vaya a conectar al motor y me vaya a descargar todos los DTSX ¿cierto? Y vaya a tener todo el puente de la información. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a adicionar ese paquetico, lo adicioné acá, esta es la solución, y vamos a mirar entonces qué hicimos en este taller, ¿sí? En este taller ya cargamos una FAQ. Entonces en el ejercicio anterior que hicimos en clase, cargamos una dimensión tipo 1, cargamos una dimensión tipo 2 y ahora en el taller cargamos una FAQ table, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cargamos esta FAQ? Simplemente arrastramos un control data flow. ¿Para qué lo arrastramos? Para seleccionar los datos, la base de datos. Muy bien, para poder construir el ETL, porque dentro del data flow es que vamos a construir el origen, la transformación y la carga, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a entrar al data flow. Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Cuál es nuestro origen de datos? Un archivito plano, ¿cierto? ¿Qué configuración adicional tenía ese archivito plano? ¿Qué aprendimos a hacer ahí? ¿Qué aprendimos a hacer? Cambiar el tipo de las columnas, ¿cierto? El tipo de dato, la longitud del dato, ¿sí? ¿Qué más cambiamos? Eso que es muy reiteración, lo del idioma y un numerito por ahí. Sí, la página, el 1252. 1252, ¿qué significa? Y es una buena práctica en todos los proyectos. Sí, sí. Bueno, ¿por qué trabajamos en inglés? No, eso no es por capricho que tenemos que colocarle ahí inglés. ¿Por qué colocamos ahí en inglés? Resulta que ese archivo plano que estamos cargando tiene ¿qué? Cifras decimales, ¿cierto? Tiene números. ¿Qué pasa? Ahí tenemos separación de miles y separación de decimal. La separación de miles y de decimal es diferente en Colombia a Estados Unidos. Si nosotros no cambiamos esto y lo subimos en Colombia, ¿qué va a pasar? Que nos va a coger los valores mal. ¿Qué pasa en casos como en la empresa nosotros que recibimos bases de datos de muchos países a veces? Sí. Para homologarse llegan a estos estados con diferentes, se llama Collection. Ajá. ¿Cuál es el más óptimo, el tipo de datos más óptimo? No, ahí yo tengo que hacer conversiones. Yo ahí tengo que hacer conversiones. Sí, conversiones a la página. Siempre. A la página ANSI. Entonces, digamos, mi bodega de datos es Latin 1, ANSI Latin 1, ¿cierto? Indiferente de cómo llegue, yo tengo que convertirlo a ese dato.
Spanish. Ajá. Exactamente. Sí, entonces aprendimos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo configuramos un Connection Manager a un archivo plano? Entonces, creamos la conexión, buscamos ese archivo plano, cambiamos el ANSI y miren esto, tenemos ahí un formato, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ese formato? Ese formato nos dice si va a ser un archivo delimitado o si va a ser un archivo fijo. Por ejemplo, los archivos planos de pago de tarjeta de crédito son archivos fijos, donde me dicen de tal carácter a tal carácter va el usuario, de tal carácter a tal carácter va la cuenta, de tal carácter a tal carácter va el valor del pago, tan el IVA, tal cosa. Y son espacios fijos, no van delimitados. ¿Por qué ese tipo de archivos no van delimitados? Porque, ¿qué pasa si la delimitación es por un pipe? ¿Sí? ¿Sí saben cuál es el pipe? Todos. ¿Qué pasa si está delimitado por pipe y a mí se me ocurre ingresar mi nombre en la base de datos, José Luis Osorio Pipe Naranjo? ¿Qué pasa cuando exporten ese archivo plano? Error, ¿cierto? Entonces también se puede usar para fraudes, ¿cierto? O para errores, porque yo no puedo controlar qué carácter especial no va a llegar. En algunos casos me dicen, nunca en la aplicación pueden ingresar un pipe. Entonces es delimitado por pipe, o es delimitado por tabulación, o es delimitado por espacio, o por cualquier carácter, o por un enter, también se puede, o fijo. Entonces si le decimos fijo, no porque lo daño, si le decimos fijo, él nos va a preguntar cada columna cómo va a estar delimitada. Si le decimos que es delimitado, él nos va a decir cómo delimitado, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar que es delimitado en este caso por un tabulador. Acá nos va a mostrar varias opciones, ¿sí? Acá está el pipe que les hablaba, está el tabulador, está la coma, dos puntos, punto y coma, LFCR y CRLF, ¿cierto? CRLF es tabulador. También, sino que es dependiendo del código en que lo mande. Retorno de carro. Retorno de carro, exactamente. Ajá. Listo. Y le digo si lo voy a, perdón, CRLF es enter. Esto es un enter. CRLF es un enter. Ese es un fin de línea. Entonces es como me va a delimitar cada uno de los registros del archivo, ¿sí? El CR es retorno de carro, ¿cierto? Y el LF es el salto de línea. Salto de línea y retorno de carro. Ajá. Listo, entonces esto es cómo voy a delimitar cada uno de los registros dentro del archivo. Listo, entonces en este caso voy a delimitar con enter. Entonces cada salto de línea va a ser una fila nueva en el archivo. Yo no recuerdo, cuando era Excel ahí, también se le había que configurarle eso, al archivo Excel. No, en Excel no. En Excel no aplica eso. Los archivos planos podemos jugar mucho más, porque podemos delimitarlo. Puede tener un encabezado, entonces digamos que los primeros 5 son encabezados. Entonces yo acá le puedo decir, sálteme esas 5 primeras filas, porque esos no son datos, esos son descripciones. Ajá. Como los pagos de nómina que hay abajo, las nóminas que Eso. encabezado, registros y total. Exactamente. Entonces ahí yo puedo configurar esto, ¿sí? Y le puedo decir si la primera fila va a ser encabezados o no va a ser encabezados. ¿Qué va a hacer con eso? Si yo lo chequeo y la primera fila son encabezados, lo que él va a hacer es generarme automáticamente las columnas según ese nombre de encabezado y no me lo va a tomar como un registro. Eso es todo. Y nos vamos para las columnas. Entonces en las columnas vamos a tener cómo está delimitada esa columna. Entonces miren, la columna, que era lo que les estaba diciendo, está delimitada por tabular, por un tabulador. Y esta nos la trae del general, que cada fila está delimitada por un enter. Y acá vamos a ver como un preview de algunos registros, ¿sí?
Muy bien, eso es lo que me está llegando. Ahora nos vamos para avanzados. ¿Qué hicimos en los avanzados? Le colocamos la descripción a cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque en este ejercicio la primera fila no era encabezado, entonces no teníamos el nombre de las columnas. Nosotros ingresamos ese nombre de las columnas acá en el name. Tenemos el delimitador de cada una de las columnas. Miren que en el archivo plano yo puedo tener algunas columnas delimitadas fijas y algunas columnas delimitadas por un carácter, ¿sí? También puedo jugar con eso. El tipo de dato, ¿sí? Y cómo lo voy a manejar. Y nos vamos al preview. Bueno, lo otro es que en el avanzado le podemos decir que nos sugiera el tipo de dato. Al sugerir el tipo de dato, yo le puedo decir cuántas filas va a tomar para que él genere ese tipo de dato. ¿Por qué? Resulta que yo tengo el número de cuenta, ¿sí? Y ese número de cuenta, las primeras 50 filas eran solamente números. Y después por allá, en la 55, en la fila 55, venía un número de cuenta con un guión, ¿sí? Si nosotros le decimos acá únicamente hasta el 50, él nos va a decir que ese tipo de dato es un entero o un doble. Pero si le decimos hasta el 55, nos va a decir que eso es un string, ¿sí? Según el número de registros que yo tenga y lo que él encuentre. E igual también lo puedo modificar. Entonces, esto es la conexión al archivo plano, ¿sí? Más él no me va a traer la información, es simplemente la conexión que yo estoy haciendo al archivo. Si hacemos una comparación con SQL Server, este sería como el connection string, ¿cierto? Que el connection string del SQL lo tenemos aquí al lado, ¿cierto? Acá es donde hacemos la configuración, a dónde me voy a conectar, a qué base de datos de SQL me voy a conectar. Pero necesariamente no podríamos hacer, es decir, podemos evitar esa parte que acabas de decir, de limitar las columnas y hacer eso, es decir, que cargue todo y después por programación en SQL, como sea, en transformaciones, le podemos hacer los substring que necesitemos. Sí, pero la idea acá es no tirar código, ¿cierto? Como lo estás diciendo, lo podríamos hacer con otros, pues con un control de script, que ahí podemos tirar código, pero no es la idea. La idea es que usemos los controles de Integration Services. ¿Por qué? Porque ya están optimizados. Aquí podemos definir los campos. Acá ya se definen y simplemente con clics, ¿cierto? Yo puedo definir y digamos que no me van a salir errores, ¿cierto? Ya está optimizado y me va a moler un número considerable de información muy rápidamente. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora, ¿qué control es el que me va a traer la información? Entonces, ¿cuál usamos? Sí, ¿qué control utilizamos para el origen de los datos? Muy bien, flat file source, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el flat file source? Vamos a abrirlo. Le voy a decir cuál va a ser la conexión que él va a usar. Entonces, con esta conexión él ya sabe cómo va a llegar todo, ¿sí? Y le voy a decir qué columnas voy a usar. Entonces, miren que acá es muy fácil. ¿Cómo me conecto al archivo plano? Al admin source, flat file source. Y con la configuración de la conexión, él ya me va a traer toda la información según esa configuración y esos tipos de datos. Y le voy a decir que los voy a usar todos. Ahora, ¿dónde está la transformación? ¿Qué estoy transformando aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué control estamos usando? Un lookup. ¿Para qué me sirve el lookup? Para comparar. Sí, es para comparar el origen con la bodega de datos, con una dimensión de la bodega de datos. ¿Con qué fin? ¿Me repetir el list? No. Debería decirse, o sea, Verificar si se está la está, no está. Listo. Y en este caso, ¿Por qué método voy a usar de acuerdo a la cantidad de registros que tenga que actualizar?
puedo usar, tengo varios métodos de uso de la caché, ¿cierto? Pero en una FAQ, ¿cuál es el fin de un lookup? Entonces, si lo miramos en las dimensiones, como lo trabajamos la clase pasada, ¿cuál era el fin? Ese, saber si existía o si no existía, para saber si necesitaba hacer un insert o un update, ¿cierto que sí? Muy bien, ahora en una FAQ, ¿para qué un lookup? ¿Para qué? Convertir a una necesidad específica. Pues necesito traer como un dato dependiendo de otro. Sí. ¿Y en qué caso debería yo usar eso? El que tenga el destino definido. Entonces, acordémonos que la FAQ, ¿qué va a tener? ¿Qué registros tiene una FAQ? Va a tener las llaves subrogadas de las dimensiones y va a tener las métricas o hechos medibles que voy a tener dentro de la FAQ, ¿sí? Solamente va a tener esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me llega del origen de datos el ID del cliente, ¿ese ID del cliente lo puedo almacenar en la FAQ? No. ¿Qué tengo que almacenar en la FAQ? Las llaves subrogadas, ¿cierto? La llave primaria que me identifica único ese registro de la dimensión. Entonces, para eso es que se necesita un lookup en una FAQ. ¿Para qué? Para traerme con esa llave de negocio la llave primaria y poderlo insertar. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Entonces tenemos una dimensión currency, ¿sí? Y nos está llegando unos valores. ¿Cuáles valores? Estos de por acá, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo? Retornando el ID o la llave primaria de esa dimensión con respecto a esa llave de negocio. ¿Dónde estamos viendo eso? Aquí. Entonces me está llegando el currency ID, ¿cierto? Ese currency ID es la columna que me trae el archivo plano que me identifica la llave de negocio del currency, ¿sí? Y yo le estoy diciendo, compáreme ese currency ID con este currency alternate key, que es la llave de negocio en esa dimensión. Y le estoy diciendo, devuélvame el currency key, que en este caso sería nuestra llave subrogada. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Por eso necesitamos ese lookup. Ahora, miremos algo. Este lookup, miren que dice, si no lo encuentra, falle componente, ¿cierto? Entonces acuérdense por allá esas primeras clases que decíamos, cuando estemos cargando una FAQ, hay dos posibilidades. O fallar el componente o redireccionar las no encontradas, pero hacerle un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque eso que yo no encuentre, si estamos hablando de una FAQ de ventas, es plata que no estoy subiendo. Si estamos hablando de órdenes, son órdenes que no estoy subiendo. Si estoy hablando de cualquier cosa, es información que no estoy subiendo a la FAQ. Por eso, si yo voy a hacer una sumatoria de valores, no me va a dar lo mismo si lo comparo con un reporte transaccional, ¿sí? Porque van a tener información diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y después estoy haciendo otro lookup. ¿Este lookup con quién? Con la dimensión tiempo, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo. ¿Qué me está llegando del transaccional? Una fecha. Pero yo en la FAQ tengo un campo fecha. No. ¿Qué tengo yo en la FAQ? El SNK fecha, ¿cierto? El SNK date, o como lo queramos llamar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que coger esa fecha, buscarla en la dimensión tiempo, traerme la llave primaria y almacenarla en la FAQ, que eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces estamos colocando el currency date con full date alternate key y estoy devolviendo el date key, ¿sí? Entonces estoy comparando por la llave de negocio y estoy retornando la llave primaria. ¿Puedo devolver más de una columna? Sí. Más de una columna. No, o sea que yo en mi estrellita tengo 6 dimensiones. Yo tendría que tener Si 6 dimensiones se relacionan con una FAQ,
Cuando yo esté cargando esa FAC, debo tener 6 lookup. Sí. Exactamente. Muy bien. Y después de eso, ¿qué estoy haciendo? Ir a un destino. Entonces nosotros en el taller creamos una tabla nueva, ¿cierto que sí? Para cargar esa FAQ. Esto es por el taller. ¿Por qué? Porque no podemos dañar la FAQ que ya tenemos en la bodega de ejemplo, porque si no, cuando estemos haciendo otros ejercicios no nos van a funcionar. Entonces por eso ahí estamos creando una nueva tabla. Eso no va a suceder en la vida real. En la vida real, obviamente, voy a llenar la información a la FAQ. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a ver el mapping. Entonces ahí estoy haciendo el mapping. Miren que en los IDs, currency ID y currency date, no mapean al destino. ¿Por qué? Porque son llaves de negocio. Esas no las necesito para nada. Entonces voy a traer, son las llaves subrogadas. ¿Cuáles son las llaves subrogadas? Currency key y date key, que fueron los que trajimos del lookup. ¿Cierto que sí? Ok. Entonces ahora vamos a ejecutar esto. Perfecto. ¿Cuántas insertamos? 1097. Ahí está, 1097. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? $1097. Y si vuelvo a consultar, ¿qué pasó? La duplicó. ¿Eso está bien hecho? No. ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los que ya terminaron el taller, vamos a resolver este problema. ¿Sí? Los que no han terminado el taller, nos vamos a descargar el paquete que está completo, terminado, y vamos a resolver el problema. ¿Qué problema vamos a resolver? Que cuando yo ejecute, no lo repita. Y adicionalmente, si me cambian un valor, me lo actualice. Porque estamos en una FAQ, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en una FAQ? Si a mí me hacen un ajuste de cierre de mes, ¿sí? Yo tengo que subir ese ajuste a la FAQ. Esos ajustes pueden haber dos tipos. Un ajuste contable se puede estar por un nuevo registro, que lo que hace es restar o sumar un valor. Entonces, en ese caso, cuando tengamos esos casos, lo que hacemos es siempre insert, no hay actualizaciones. Pero hay otros ajustes de cierre que sí hacen update a las tablas transaccionales. Entonces, en esos casos tenemos que hacer un update a la FAQ, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a hacer eso.